Bueno, buenas tardes para todos, para todas las personas que nos ven de forma sincrónica y asincrónica en este webinar donde vamos a reflexionar sobre muchos aspectos de la comunicación que no se tienen en cuenta de pronto en las instituciones educativas. Para mí este webinar tiene un significado muy especial y es que llevo muchos años capacitando docentes e instituciones educativas, soy docente de neuropsicología, de neuropsicopedagogía, y en esos procesos pues todo el tiempo les estoy hablando a mis estudiantes de la importancia de los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Y me he encontrado con que hay un porcentaje muy alto de docentes, terapeutas y padres de familia que no tienen ni idea de los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, que me parece a mí que es una herramienta maravillosa para poder abrir espacios de educación inclusiva cuando tenemos estudiantes que tengan alguna dificultad de verbalización. Entonces, hoy tengo una invitada, dos invitadas súper especial. Vamos a ver, Claudia, en qué momento se nos alcanza a conectar. Por ahí está haciendo los ingresos, pero por ahora tenemos a Margie Palomino. Margie, por favor, preséntate. Cuentas quién eres tú, qué trayectoria tienes en este tema, cuánto llevas conociendo la Fundación Unicornio, bueno, lo que nos quieras contar. Hola Billy, buenas tardes a todos los asistentes a esta charla. Qué alegría estar aquí con ustedes compartiendo estos espacios súper enriquecedores. No, Billy, yo llevo 10 años en Barranquilla, radicada en Barranquilla, y de esos 10 tengo como, ¿cuántos? Como 5 o 6 de conocernos y de compartir con ustedes también en la fundación una cantidad de actividades enormes que enriquecen muchísimo nuestros saberes. De verdad que yo me he enriquecido muchísimo con ellos. Y cuando pues ha sido la oportunidad de participar presencialmente en algunas invitaciones que me has hecho a la universidad, también ha sido bastante agradable toda la acogida que hay, porque como tú lo dices, es un tema que no todos los terapeutas los manejan. Yo tengo colegas fonoaudiólogas que no manejan estos sistemas, que no tienen el perfil educativo, o si tienen pacientes, si tienen personas con alguna discapacidad que amerite la determinación de cuál es el sistema, no lo manejan. Muchas veces acuden a mí porque me conocen, pero realmente si no tienen mi contacto no sabría cómo estarían haciendo. Entonces, de verdad que sí, hay que promoverlo más. Bueno, Pili, me preguntabas que si cuál es mi formación. Yo soy terapeuta del lenguaje y la audición desde 1991. Luego me profesionalicé en fonoaudiología. Seguí profundizando acerca de todos estos saberes. Hice una maestría en Barranquilla de trastornos cognitivos y del aprendizaje. Te cuento que la parte de salud, de estar en una IPS, me quedó como faltando más, no me llenaba tanto. Estar en cuatro paredes en un consultorio, yo dije, no, yo tengo que moverme más. Hay más chicos en los colegios y hay muchísima gente necesitando de la ayuda de profesionales en el perfil educativo, y realmente me metí en esa área y ha sido grandioso los avances, porque hay un semillero de niños en prejardín, niños en la primera infancia, de 0 a 5. Vemos niños súper chiquitos, desde 4 meses, 6 meses, con dificultades que ya desde pequeñitos detectamos que de pronto hay unas características de autismo, hay síndrome de Down, todos estos diagnósticos, y desde temprana edad empezamos con los papitos a estimular la adquisición del lenguaje, vocabulario, robustecerlos, y que los papitos no se pierdan esas etapas valiosas de sus hijos desde pequeñitos. Saber interactuar con ellos es fascinante. Se ve de todo. Hay padres de familias que no lo admiten, que se demoran muchísimo tiempo,
Y son papitos que dicen, no, 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 ya el año que viene cumple los 3 años, póngamelo a hablar. No, 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 ya este niño tiene 5 años, ya es para que esté hablando, póngamelo a hablar. O sea, acuden al fonoaudiólogo como si tuviéramos la receta para activarle el cerebro en el área de Broca y que verbalice. Entonces, son cosas con las Es que... un tema bien álgido y bien complejo. Y fíjate más que yo tenía una experiencia, sobre todo después de pandemia, que muchas amigas mías tienen jardines infantiles y colegios y ellas están sorprendidas de la cantidad de niños que se están presentando diariamente con trastornos del lenguaje, que son niños que tienen 3, 4, 5 años y todavía no expresan, no se expresan bien o tienen muchas dificultades en la expresión del lenguaje. Y yo siento que pues obviamente pandemia afectó muchísimo los procesos y las dinámicas familiares y en algunos lugares pues facilitó esas experiencias de familia, pero en otros lugares los complicó un poco más. Entonces me llaman amigas de jardines infantiles de todo, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Mira, estamos teniendo los niños con dificultades en el habla, con niños que no logran expresarse. Y a veces, fíjate que no nos damos cuenta, por ejemplo, lo importante de la buena alimentación para poder promover todo este tema del habla, ¿no? De las capacidades orales de los niños. Yo he tenido casos en jardines con niños que no tienen ninguna discapacidad y son niños que a los 6, 7 años todavía están tomando tetero. Y esa falencia de no empezar a hacer deglución de sólidos afecta todo ese aparato fonoaudiológico y dificulta los procesos expresivos. Entonces, Totalmente. sí, El sí, uso del ¿has chupo, encontrado eso en tu experiencia, Mars? wow, muchísimo, porque es que fíjate que hoy en día jugar con el niño quita tiempo. A los padres que son ocupados les quita tiempo, entonces póngale el celular. He visto unas cosas insólitas, niños de año y medio, 2 añitos que quieren es movimiento y le terminan botando el celular al papá y el papá como que queriendo tenerlo con el celular para que se quede quieto, o sea, como anestesiarlos. Ujú. Y es gravísimo. O le ponen el chupo, ese chupete que se coloca aquí para entretenerlo y que él todo el tiempo esté con Y la succión. solucionamos el tema alimentario con un tetero. Entonces, como es difícil, como genera mucho estrés, el que el niño coma, que nosotros estamos como regulados a ese el avioncito, al jueguito del avioncito para que el niño coma. Entonces la mamá o el papá que no tiene el tiempo para esto, pues simplemente hace un licuado de sopa y un tetero y para adentro. Y eso dificulta muchísimo la producción oral de los niños. Y estamos teniendo Total. niños de 7, de 8 años que no tienen capacidad de glutoria, que ya de cierta manera su aparato fonoarticulador está muy averiado porque no hay una estimulación adecuada. Al no tener el contacto con la alimentación sólida, se empiezan a generar muchísimas dificultades. Y esto está pasando, como te digo, en estrato 0 y en estrato 6. O sea, aquí en Todo. Colombia, para las personas que no son de Colombia, nos medimos el tema económico, socioeconómico con estratos. Entonces, desde la persona de más recursos, la persona económicamente más bien posicionada, hasta la persona de menos recursos, todas estas dificultades se están viendo en los diferentes centros educativos que llegan niños con muy poca capacidad oratoria. Entonces, no solamente niños con discapacidad, porque lo que les digo, no es un tema solamente de niños con discapacidad. Efectivamente, discapacidades como la insuficiencia motriz de origen cerebral, el IGMOC o parálisis cerebral, que se conoce como más corriente, más de manera frecuente, la discapacidad como el síndrome de Down, que también tiene un componente de hipotonía, también tiene una hipotonía en los músculos miofaciales que se representa precisamente en esa dificultad a la deglución y a la parte oral. En niños con autismo, en niños con diferentes discapacidades se presenta esta condición, pero no solamente niños con discapacidad. Estamos teniendo
niños que no tienen ninguna discapacidad y que empiezan a desarrollar ese retraso del habla. Y los docentes quedan, ¿y qué hago con este niño? ¿Y qué me invento? Entonces uno llega a los colegios y encuentra al niño toda la jornada jugando con plastilina, toda la jornada que le ponen un lápiz para que coloree, porque no saben qué hacer con estos niños. Y cómo se desconoce este tema de los sistemas de comunicación alternativa aumentativa, no tenemos tampoco a dónde acudir ni qué podemos hacer. Entonces, quería que armáramos este conversatorio previo al microcurso que vamos a tener el jueves. El jueves vamos a explicar mucho más a detalle qué es esto de los SAC, qué son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y vamos a aprender 3 truquitos, tres tareitas que podemos hacer. Una, los tableros de comunicación, que son una opción y una alternativa muy importante para manejar en los colegios. Dos, las agendas visuales y 3, los llaveros de comunicación. Es un microcurso, son 2 horas. A mí me llama la atención porque a veces mis estudiantes me dicen, ay, profe, pero es que no dijo tal cosa, pero es que no dijo tal cosa, pero es que no dijo tal cosa, es que le faltó. Pero es que es un microcurso, no es un diplomado. Ojalá tuviéramos más tiempo para decir más cosas y para explicar más, pero pues es un microcurso, entonces estamos tratando de condensar sobre todo información muy sencilla y muy útil para el aula, ¿sí? O sea, que no sea algo muy complicado, que el docente después se tenga que poner a hacer pues una maestría para poder entender qué es lo que tiene que hacer, sino explicárselo muy fácilmente, no solamente a docentes, sino a padres de familia y a terapeutas, cómo utilizar esta herramienta de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Quiero leer un poquito el chat porque la idea es que vayamos interactuando. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos acompañan. Mire, por acá están desde Piedecuesta, Santander, desde Cali, desde Huila, desde Barranquilla, desde Richmond, Estados Unidos, desde Pasto, desde Paraguay, desde Aguascalientes, México, desde Medellín, Palmira, Argentina. Bueno, aquí hay un grupo nutrido, ya tenemos 92 personas vinculadas a este webinar y pues la idea es que cada día seamos más los interesados en estos temas. A veces le da una tristeza que sale una actriz famosa a mostrar que se cortó la ceja y entonces se llenan de 20,000 personas y estos eventos que son tan importantes para nuestros padres de familia, para nuestras familias, para nuestros colegios, a veces tienen menos audiencia de la que deberíamos tener para cosas tan importantes, ¿cierto, Marcia? Totalmente, sí, señora. Entonces, mira, bueno, aquí nos dice Grizzly, pero ¿qué se hace cuando el problema de la alimentación sólida no es culpa de los padres, sino que es por la hipersensibilidad de los niños y no aceptan ninguna textura sólida, sino las sopas y licuados? Eso está pasando con los niños con diagnóstico dual, síndrome de Down y autismo. Sí, yo entiendo completamente que hay niños que son hipersensibles, pero es importante trabajar de la mano con terapeutas, con fonoaudiólogos, con terapeutas de neurodesarrollo que nos ayuden a esa estimulación, que nos muestren realmente cuál puede ser esa estimulación para poder lograr esa alimentación adecuada en la medida y con las necesidades y con las limitaciones que pueda tener cada niño, porque lo interesante es poder respetar esa diversidad, pero entendiendo que es muy importante la alimentación para niños normotípicos y para niños neurodiversos. O sea, tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener niños con una alimentación de calidad. Mira que en estos días estaba hablando precisamente con una amiga que está trabajando en Estados Unidos y me dice, Pili, estoy aterrada porque estoy trabajando en un preescolar y aquí los niños solo comen nuggets y papas fritas. Ese es, eso y palomitas de maíz, o sea, no hay una alimentación adecuada, 0 granos, no hay un arroz, obviamente yo no puedo generalizar, no son todos, pero esa es la experiencia que nos está contando esta amiga. Entonces tenemos que promover unas buenas rutinas de alimentación en familia para que estos niños no se nos conviertan en niños solamente de nuggets y de papas fritas, sino que coman realmente comida que nutra a sus cuerpos y a sus cerebros de la manera adecuada. ¿Algo que comentar, Maggi? Sí, lo que tú decías acerca
de la pregunta que estábamos leyendo, Ujú. de que si, cómo se hace con esa alimentación no es culpa del padre, sino de la situación neurológica del niño. Muchos diagnósticos, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, su característica es que la lengua es un poquito más gruesa, es más grandecita, pueden permanecer de pronto con la boquita abierta, pero hay que enseñarle estrategias. Para eso son las fonoaudiólogos, para enseñarle estrategias de ejercicios linguales. Nuestra lengua tiene 17 músculos, imagínense. Entonces hay que aprender a fortalecerlos. No es que va a ser de un momento a otro, pero haciendo los ejercicios, haciéndole conciencia, muchas veces se demora un poquito, pero sí funciona. Entonces, la idea es mantenernos atentas con los terapeutas para que podamos aprender según la necesidad de nuestro niño. Cada niño tiene una necesidad particular. Sí, yo creo que habrá mamitas que dirán, bueno, pero es que yo entré a una clase, o docentes que dirán, pero yo entré a una clase o a un webinar para hablar de sistemas de comunicación, pero es que la comunicación inicia por los procesos de alimentación. A mí en los colegios y universidades donde he trabajado me dicen, bueno, doctora, ¿usted es psicóloga o es nutricionista? Pero realmente es que es imposible que nosotros como psicólogos hagamos vista ciega a situaciones donde nosotros estamos evidenciando que no hay una buena alimentación. ¿Cómo trabajo yo apoyo psicológico con estudiantes que están mal alimentados? ¿Cómo trabajo yo en colegios con niños que tienen unos déficits alimentarios importantes y que no están teniendo las condiciones mínimas, básicas, para poder tener un neurodesarrollo adecuado? Entonces, es muy importante para una buena comunicación iniciar por un proceso alimentario. Yo soy mamá de 2 niños y yo lo que, y Marcia es madre y es abuela. Y sabemos Sí. que ese tema de la alimentación es un desafío, o sea, eso no es, yo conozco muy pocas amigas que se sientan con los niños y les dan la comida y ellos, chin, 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 uy, sí, verdura, brócoli, cebolla, zanahoria, qué delicia, ¿no? Eso es uno de 20. La mayoría de los niños hacen pataleta, la mayoría de los niños generan muchas situaciones bastante complejas para las mamás. Yo recuerdo que yo trabajaba y llegaba a la casa y me ponía pues ropa cómoda para esperar que me tirara la sopa por encima, que me llenara de cosas, pero para prepararme también emocionalmente para ese momento de la alimentación y para poder acompañar a mis hijos. Mis hijos no son para nada fáciles en el tema alimentario. Todavía con 12 y 11 años me generan un desafío con ese tema de la alimentación, pero ahí está ese compromiso de nosotras como mamás, de poder atender, y mamás y papás, porque esto es un tema de familia o de cuidadores o de las docentes, porque mira que muchos niños pasan toda la jornada en el colegio. Entonces es muy importante que en esos colegios donde estos niños están pasando toda la jornada, pues se tenga en cuenta ese factor alimentario como un pilar principal para los procesos de comunicación. Pili, algo puntual que quería agregarte. Esto de la falta de nutrientes en la alimentación genera déficit de atención. Entonces, es un cuadro que se agrega más, es un problema de aprendizaje que se genera además del de comunicación. El niño no quiere prestar atención no porque no quiera, no porque sea desatento, ni que sea terco, ni que sea desobediente. Es que su cerebro no tiene la energía. Claro, y hay una inmunodepresión en todos los aspectos. Es un niño que fácilmente se enferma, es un niño, mira, yo he tenido más estudiantes en colegios de estrato alto, de alto nivel adquisitivo, de papás con mucho dinero, donde tengo niños que se les cae el pelo por desnutrición, donde tengo niños que se le caen los dientes por desnutrición. Entonces es importante, nosotros no podemos llegar, por eso es que quise hacer este webinar antes, porque es que llegar y hablar de SAC, listo, entonces solucionemos SAC. No, primero tenemos que pensar que la comunicación en una institución educativa es muy importante. Promover los procesos de comunicación adecuados son importantes y los colegios tienen una labor y deben tener una responsabilidad para crear comunidades educativas saludables. Es muy importante que el jardín infantil tenga escuelas de padres para formar a los papás en nutrición adecuada,
en hábitos saludables. Hay niños que no duermen, hay niños que pasan toda la noche sin dormir y llegan a clase a las 6 de la mañana. Un niño con un cerebro cansado, un niño con un cerebro que no está alimentado, es un niño que difícilmente va a aprender. Entonces la docente se puede hacer mil cosas, pero si ese niño está en esos déficits nutricionales, está en esos déficits de sueño, pues es un niño que difícilmente va a poder atender a todas las demandas que generan un sistema educativo. Entonces quería que iniciáramos como por ese abrebocas frente al tema de la comunicación. Más adelante quiero plantear y quiero generar un microcurso específico de nutrición saludable para niños y cómo los colegios debemos ser responsables en el tema de la alimentación y de las meriendas saludables y de una nutrición saludable sin entrar en extremos, ni que nos vamos a volver un colegio vegano, ni bueno, cada uno tiene sus inclinaciones, pero entendiendo que la alimentación es parte del proceso formativo. Entonces, ya como comentando este tema, vamos a empezar de lleno en mirar y en desmitificar un poco esto de los sistemas alternativos y aumentativos. Y es que muchas veces a mí me dicen, es que doctora, si empezamos con eso, el niño no va a hablar. Entonces, ¿tú qué dices, Mar? Si se empiezan a usar sistemas alternativos aumentativos de comunicación, ¿el niño habla o no habla o esto frena el proceso o lo mejora? Cuéntanos de tu experiencia. Evidentemente es un mito. A medida que se instale, que se determine a edad temprana qué necesidad de comunicación tiene el niño, es muchísimo mejor. Estos sistemas comunicativos aumentativos tienen ese nombre precisamente porque van a robustecer el vocabulario. Los niños les encantan las imágenes, a los niños les encantan hacer mímicas. Esto es lo que usamos en el DUA. Realmente son mecanismos didácticos para que el niño aprenda. Obviamente nosotros tenemos que acompañar con voz eso que enseñamos visual. Por allí creo que vi una pregunta donde decía que qué tan bueno es el uso de las señas. Nosotros podemos usar señas sin que estén estructuradas como lengua de señas colombiana o la propia de cada país, cada territorio. No necesariamente tenemos que aprender a todos los cursos y todos los niveles de la lengua de señas de un país. Hay señas muy generalizadas, muy convencionales. Por ejemplo, tengo hambre y el niño hace esto. Quiero más. O el beso, las habilidades sociales que son tan importantes que el niño pueda decir chao. O llegó alguien y hola. Lo más convencional podemos enseñarle al niño. Entonces, si el niño no dice y puede expresar, porque hay una cantidad también de diagnósticos emocionales. Esa parte emocional que dejó la pandemia, que nos daba miedo llegar a la casa y abrazar al niño de primero y saludarlo, entonces nos metíamos, era en el baño, y todo el mundo con miedo, porque si yo llego de la calle y lo contagio, al niño le impactó ver a su papá y a su mamá o a los miembros de la casa con la cara tapada. Tengo muchos niños en los colegios chiquitos, nacidos desde el 2019 hasta el 21, con unos síndromes emocionales impactantes que están bloqueados con la expresión. Y pueden decir no, sí, o la última sílaba de las palabras, pero los niños se comunican, dicen adiós, chao, ven, dame, ¿sí? Tenemos que acompañarlos de expresión y hablarles de cerca para que estos niños se motiven, tengan mucho cariño. Vea, la terapia de los abrazos es impresionante, cómo le da autoestima al niño, cómo le da seguridad y realmente funcionan las señas. Cuando el niño no quiere de pronto hablar porque otras cosas, los varoncitos se retrasan un poco más que las niñas. Eso es una condición del cerebro, viene diseñado así. Muchos niños hablan temprano, pero el común denominador es que los varoncitos se demoren un poco más. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos acompañar nuestra expresión oral con señas.
En mi casa se ríen de mí porque yo cuando yo lo estoy llamando, fulano, ¿dónde estás? Toco palmadas y hago señas y estoy acostumbrada a mover mucho las manos. Entonces, mis familiares se burlan de mí porque me dicen, pero ¿y tú estás en clase? ¿Tú qué estás haciendo? Porque yo todo el tiempo estoy, miren, aquí sentada, estoy con las manos así porque a veces evito hacer los movimientos de las manos. Yo cuando voy a decir Porque en gracias tu hago así proceso también. terapéutico estás acostumbrada a hacer muchas señas y a Ya mover. las tengo Entonces, mecanizadas. primer mito resuelto. Los sistemas Sí, aumentativos y alternativos de comunicación favorecen los procesos de comunicación cuando tenemos niños que por diferentes situaciones no verbalizan. Entonces, es importantísimo como quitarnos sí, ese mito. Y ese mito es importante trabajarlo desde las escuelas de fonoaudiología, porque hay muchas fonoaudiólogas que yo he escuchado que dicen o que hacen esos comentarios a los papás, entonces no le enseñe lengua de señas, no le enseñe tablero de comunicación, oblíguelo, no le dé de comer hasta que no le diga qué es lo que quiere de comer, o sea, un montón de técnicas que realmente no resuelven, sino que al contrario hacen mucho más grave el problema. A veces las mamitas me dicen o los profesores me dicen, es que yo le entiendo, ¿sí? Y tenemos una visión muy reducida de lo que es comunicarnos. Entonces, por ejemplo, una mamá dice, yo le entiendo cuando él tiene hambre, me dice así, pero decirme así quiere decir, yo tengo hambre, pero yo no sé si tengo hambre de comerme un arroz o de comer unas lentejas o de comer qué o de comerme un dulce o qué es lo que me... Entonces, tengo un montón de cosas más que comunicar aparte de decir que tengo hambre. Entonces, no es simplemente llegar a esa comunicación básica, sino entender que la comunicación es algo que viene de adentro y que ese niño necesita canales de expresión, niños y adultos, porque yo tengo muchos conocidos y trabajo con muchas fundaciones de adultos con discapacidad, con autismo, con parálisis cerebral, que no se expresan en lo más mínimo, o sea, que solamente hacen expresiones muy, esto, quiero tal cosa, o señalan o muestran, pero no hay una capacidad expresiva y no se ha trabajado con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación por temor, por desconocimiento, por diferentes cosas se van generando ese tema, entonces llegan a los 30, 40 años sin tener ni siquiera ese contacto. Y muchas veces las mamás nos dicen, es que se volvió agresivo, es que se puso más mañoso, pero es que imagínense lo que es estar uno todo el tiempo sin poder expresar lo que uno necesita, ¿sí? Entonces, cosas tan básicas como decir, es que me quiero comer un arroz y un huevo con pan, ¿sí? Es que quiero comer el huevo frito y no el huevo revuelto. Sí, cosas tan sencillas como eso, de ahí parte todo ese proceso de comunicación y ya luego se va a profundizar en temas mucho. Imagínense si es complejo trabajar con un adolescente que verbaliza y que se expresa. Imagínense un adolescente que esté viviendo todo ese torbellino de emociones y no tenga cómo decir, sentarse con su mamá a decirle, estoy triste, mi novio me dejó, me pasó esto, los niños no me miran, me están haciendo bullying, me está pasando tal situación. Hay que buscar alternativas para que él tenga formas de expresarse. total. Necesitamos esa capacidad de expresión para ellos. Pili, algo que te quiero aportar ahí al respecto de esta comunicación. La población sorda, hay muchos de estas personas que tienen restos auditivos. A los papás, algunas familias les da pena asumir que su hijo tiene una discapacidad. Puede expresar algunas palabras, porque hay sordos que sí expresan. Y ellos quieren es que oralicen porque les da vergüenza asumir que su hijo o su familiar tenga, que pertenezca a la comunidad de sordos y maneje la lengua de señas estructurada. Es una exigencia grande porque hasta la familia tiene que aprender a comunicarse con esa persona con lengua de señas, pero a ellos hay que respetarles el derecho de comunicarse con la lengua que exige la comunidad de sordos. Total, Los hay muchos papitos, papás de jóvenes sordos que los aíslan de la comunidad sorda
porque Sí. dicen, ah, es que si lo dejo hablar o interactuar con sordos, entonces él se va a poner a hablar en lengua de señas y voy a perder todo el camino. Claudita, bienvenida. Claudita estaba teniendo problemas de comunicación, pero estás bien. Hola, Claudita. Hola, todo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? bien, bien, gracias a Dios, contenta ya de poder entrar, ya de estar acá con Oh, sí. Preséntate, porfa, Claudita. bueno, mucho gusto. Mi nombre es Claudia González Villalba, soy licenciada en Educación Especial, especialista en Inclusión y Diversidad de la Universidad Rafael Núñez, acá en la ciudad de Cartagena. Y no agradecida por este espacio, por Hola. esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Como docente, ¿utiliza los sistemas alternativos y aumentativos? Sí, sí, claro que sí. Estoy pues actualmente utilizándolos, abordándolos con una nena de 5 años que tiene autismo y pues hasta el momento nos está yendo muy bien con el tablero, con el llavero de manejando emociones, manejando rutinas y poco a poco vamos a ir ampliando para manejar con ella. Bueno, Claudia y Mar Palomino van a ser las docentes de apoyo mías este jueves en el microcurso que vamos a tener sobre sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Siempre recuerden que lo que estamos tratando de hacer desde la Fundación con todo el alma y con todo el corazón es hacer que estos temas sean muy fáciles de manejarlos en aula. O sea, nosotros no queremos complicarle la vida. A veces los docentes dicen, uy, pero yo qué me voy a poner a hacer todo eso. Los vamos a mostrar supremamente sencillo. Cómo, en qué página pueden bajar los pictogramas, cómo los pueden utilizar. Nos va a contar Claudia la experiencia desde el aula. Mars también ha estado apoyando colegios. Mars como audióloga también toda esa experiencia desde el área terapéutica. Entonces vamos a ir contando lentamente, suavemente. Vamos a tener 2 horitas para tener esas tres herramientas y una herramienta tecnológica que nos va a contar Marsh también, que es una sorpresa que les vamos a tener para el curso el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, ojalá que se inscriban, ojalá que se den cuenta lo importante que es que los profesores y las personas que estamos en temas de inclusión nos capacitemos, que los papás se capaciten en estas áreas. Es muy triste ver jóvenes, adultos, niños con discapacidad que no logran tener lo más mínimo de expresión. Entonces, estamos rompiendo mitos, estamos abriendo este camino. Me gustaría que todas las personas que están conectadas, tenemos 105 personas, nos comentaran si ustedes ya conocían estos sistemas alternativos aumentativos, si los están usando, si es la primera vez que los escuchan. Cuéntenos un poquito para también ir teniendo ese reporte de parte de ustedes de qué tan frecuente es ese uso de los SAC en el aula, o en las casas, si son mamás, si los están utilizando, si son terapeutas, si los han estado utilizando. Cuéntenos un poquito sobre eso, que para nosotros es muy importante nutrirnos de esa experiencia. Vamos a darle paso a Yolanda, que tiene la manito levantada, yo creo que nos quiere comentar algo, y luego a María Yaris. Gracias, Pilar. Tengo dificultades con la cámara, me disculpo por eso. Dale. Mi nombre es Yolanda León Ruiz y ante todo quiero, Pilar, saludarte muy especialmente y darte un apoyo sincero a la Fundación Unicornio por esta maravilla que están haciendo de rescatar todos estos temas y hacerlos tan fácil para que las personas tengan la oportunidad de hacerse a este conocimiento tan importante. Ok, ¿desde dónde nos hablas, Yolanda? En este momento yo estoy en Houston, Texas. Yo tengo 20 años aquí en los Estados Unidos. Yo soy fonoaudióloga, licenciada de la Universidad del Museo Social Argentino. Fui docente de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Fui pionera en la unificación de los programas de fonoaudiología en Colombia y participé también en la profesionalización de la carrera. Le di un regalo muy importante a mi modo de ver al país y fue la ley de fonoaudiología por la cual se reconoce el ejercicio de la profesión en Colombia y se dictan leyes para su ejercicio.
A mis colegas, un saludo muy especial y estoy encantada de que hayan traído este tema de la comunicación alternativa, de todo esto a la mesa. Este conversatorio es muy importante y da pie a un sacudón muy importante en nuestro país. La ley fue dada hace 30 años y este es el momento en que todavía no se ha puesto en vigencia. Las leyes son para ayudarnos. Es muy triste que en este momento todavía nuestra población colombiana adolezca de toda esta información y por eso es que celebro grandemente este conversatorio tan importante, Pilar, que has traído tú a colación. Gracias, Los Yolanda. sistemas de comunicación son tan importantes que cuando cualquier fonoaudióloga o cualquier persona, cualquier profesional, cualquier padre de familia necesite, debe referirse directamente a la Asociación Colombiana de Fonoaudiología. Los estamentos son para utilizarlos, son para el pueblo, son para la gente, son para nosotros, son para nuestros niños. Y para hacerte la cosa corta, quisiera aportar un par de cositas. Alguien preguntaba sobre los niños que tienen dificultades al comer. Eso se llama defensibilidad Táctil. orofacial, directamente en la boca. Sí, vámonos a la boca directamente. Yo estudié deficiencias sensoriales. Soy máster en patología del habla y del lenguaje, en psicobiología, neurociencia cognitiva, docencia universitaria y bueno, ahí se da cuenta de cuántos años tengo yo porque he pasado por todo eso. Pero tengo el gusto de decirles que no importa el diagnóstico que un niño tenga, es más, puede no tener ningún diagnóstico y puede tener defensibilidad táctil a cualquiera de los estamentos y es algo que la Universidad de San Francisco en California ha estado estudiando de una manera profunda. Es más, uno de mis trabajos de investigación fue con una niña autista que tenía defensibilidad táctil y logramos hacer un poco de cosas lindas que podíamos compartir en otro momento. Y otra cosa, los tableros de comunicación, las cartas de comunicación, es decir, todo esto es fundamental, es básico y eso es la base para llegar inclusive a hablar de sistemas de comunicación mucho más elaborados, mucho más sofisticados y de gran tecnología. Pero la base y la fundamentación es esa. El lenguaje de señas va desde los gestos blancos, que son los gestos que nosotros hablamos normalmente, que hacemos gestos para comunicarnos perfectamente, hasta los complicados. Cuando yo estuve trabajando con el INSOR, porque también pasé por el INSOR, así utilizaba mucho los gestos y Colombia tiene un diccionario de lenguaje de señas codificado para el país. Es otro gran instrumento que se puede utilizar. Para los niños normales, típicos, que sin ninguna dificultad, el lenguaje de señas que han utilizado en algunas escuelas, en algunos kinders para más jovencitos, lo utilizan siempre porque han demostrado que le ayuda grandemente a su psiquis. Si el niño en ese momento no puede decir la palabra o todavía y se da cuenta también que la está pronunciando incorrectamente, pero sabe que puede utilizar un gesto, se apoya en él y después la pronuncia. Es decir, hay muchos tabúes y lo que ustedes traen a colación de hablar con los padres de familia es fundamental. Padres y maestros están llamados a hacer esto. Y colegas, de nuevo los felicito y por favor, usemos las herramientas que hay. El país tiene muchas herramientas y no lo usamos. Es hora de golpear la puerta a la Asociación Colombiana de Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje. Es hora de golpear a la Asociación de Facultades de Fonoaudiología, porque esta parte comunicativa es imprescindible que sea promovida por todos ellos. Y a ustedes mis felicitaciones de nuevo. Gracias, Pi. La mejor de las gracias. Y eso que tú estás diciendo es algo tan importante, porque cuando nosotros trabajamos en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación,
Estamos también trabajando en garantía de los derechos para las personas con discapacidad o para los niños que tienen dificultades de expresión. Miren, yo les voy a contar una experiencia pequeñita, y es que hace un tiempo estaba dictando, yo soy docente de neuropsicología clínica en la UDI de Bucaramanga, y estaba dando una clase con mis estudiantes, y una de mis estudiantes les estaba comentando de este tema de los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, y una de mis estudiantes se quedó como en shock y me dijo, profe, me siento súper mal, quiero comentarle algo. Entonces le dije, cuéntame. Me dice, yo trabajo en un hospital en una zona rural, y llegó una niña, una chica más o menos de unos 14, 15 años, que había sido violada. Llegó al centro de salud y ella no tenía capacidad de expresión. Ella no sabía hablar, no sabemos si era sorda, no supimos exactamente qué situación tenía, pero nosotros más o menos de lo que le pudimos entender era que había sido violada, y por la manera como llegó y lo maltratada que estuvo y los exámenes que se le hicieron, pero nadie en ese centro de salud tuvo herramientas ni siquiera para una comunicación asertiva, ni para apoyarla, ni para darle una continuidad de salud mental a nada de esa situación, porque no tuvieron forma de comunicarse con ella. Entonces, miren lo importante que es que nosotros les mostremos a los chicos y a las familias que ellos puedan expresarse. Hay chicos con estas situaciones, niños que en la medida que van creciendo tienen, por ejemplo, situaciones de abuso sexual que nunca tienen forma de expresarlas, que no tienen forma de decir, mire, me están abusando sexualmente o estoy teniendo abuso en mi casa. Si no lo cuentan, chicos que pueden verbalizar, imagínense lo que pasa cuando una persona o cuando un estudiante o un niño no logra verbalizar esa información. Entonces, súper importante trabajar en estas áreas. Perdón, le voy a dar paso a María Yari. Creo que se nos fue María Yari. No, aquí estoy. Hola María Yari, cuéntanos. ¿Cómo Bienvenida, estás, ¿qué María nos Pilar? está acompañando? Muchas gracias, qué rico, la verdad, muchas gracias por estos espacios y bueno, quería aprovechar estos profesionales maravillosos que tienes acá para un caso puntual, que es el mío. Mi niño tiene 10 años, tiene autismo, ¿cierto? Está con el trastorno del espectro autista y, o sea, el niño habla, él ha tenido casi 3 fonoaudiólogas en la vida, ¿sí? Le trabajamos la parte de la alimentación y el niño lee súper bien, pero no fluye en el lenguaje y siempre he tenido como esa inquietud, como una persona puede leer súper bien de corrido, pero no puede hablar de corrido. Esto, ¿qué puede ser, qué puede acarrear? ¿Cómo lo puedo trabajar? Porque esa es mi meta este año, hacer que él hable de fluido, porque escucha súper bien, cuando uno le da una orden la maneja súper bien, ¿cierto? Pero a la hora de hablar fluido no le sale. Bueno, March, cuéntanos tu opinión. Ya te doy. Activar el Sí, ya. micrófono. Buenas tardes, María Yari, qué gusto tenerte aquí. Bueno, este es un caso en que son decisiones de ese cerebro, son diseños que vienen ya neurológicos, y es allí donde está la interpretación en la evaluación que se haga, que las fonoaudiólogas vayan haciendo, di tú, anualmente, mirando los progresos, ¿sí? Todas esas características de la comunicación son individuales. Me causa mucha curiosidad que él sepa leer fluido, como me dices. Sería fabuloso saber si él puede escribir. Sí, En también caso, escribe sí también escribe. súper bien. Sí. Wow. Bueno, la escritura y la lectura también son sistemas alternativos de la comunicación. Cuando él se sienta cómodo con un sistema como los que vamos a ver mañana, vamos a poder... El jueves. Eso, el jueves. Estaba desubicada en la semana. Bueno, hay un sistema excelente que lo pueden practicar, que lo pueden primero conocer los padres, los adultos, antes que el niño lo conozca, ¿sí?
Ya tiene 10 años. Bueno, es posible que lo puedan conocer los dos. Es que realmente cada niño es un caso, ¿sí? Cada niño tiene sus características y eso es un potencial grande. Que tu hijo lea y escriba, es fabuloso. Se le hace mucho más fácil a él utilizar un sistema que se llama Let Me Talk para que él pueda ubicar con su dedo y armar las frases. Esto es un juego maravilloso, a ellos les encanta. Y hoy en día que está tan de moda la tecnología, lo que hay que tener mucho cuidado es con los tiempos de exposición. A los chicos, tengan el diagnóstico que tengan o sin diagnóstico, hay que hacerles valer el derecho de la comunicación. Eso es un derecho irrenunciable. Nosotros no podemos pensar de que mi hijo no dice nada, entonces yo le adivino. Ya son las 12 del día, ya toca el almuerzo y le doy lo que a mí me dé la gana. Al niño hay que respetarle su individualidad. Entonces hay chicos que se optan por el mutismo precisamente por esa afectación emocional. Es tan grave como cualquier daño neurológico. Porque realmente no quiero hablar porque estoy disgustado todo el tiempo y es una forma de yo decir, no me siento bien. Entonces, Y no se siente escuchado, no se siente respetado y llega, por ejemplo, a procesos depresivos, a situaciones bastante complejas. Yo le quería hacer una pregunta a María Yari, perdón, Mars, que te interrumpa. María Yari, ¿tú le has hecho audiometría? Porque es que a veces nosotros tendemos a pensar que porque él me escuchó algo, respondió una orden, una instrucción, él escucha bien. Pero nosotros hemos encontrado en la práctica que hay niños que aparentemente pareciera que escucharan bien, pero cuando se hace un examen de audiometría a profundidad, quedan, o una audiometría o unos potenciales evocados, de acuerdo a la edad que tenga el niño, se pueda identificar realmente si hay alguna hipoacusia, porque también puede estar sucediendo eso. Entonces, no sé, María Yari, si ya hayas hecho ese camino. Sí, sí, también. De hecho, fue de los primeros que se hizo cuando comenzamos con el diagnóstico a los 3 añitos, a los 5 años, se le hizo ese proceso y sale excelente. No, y uno sí se da cuenta que él escucha muy bien, porque uno ve que todo lo que él hace, lo entiende, ¿cierto? Vale. Y sigue instrucciones, o sea, ya está siguiendo las instrucciones muy bien. Y digo, a mí me causa mucha curiosidad y yo te lo dije la otra vez, es por eso, porque es que lee súper bien, escribe súper bien, pero no fluye en el lenguaje. Yo decía, tan raro. O ¿Qué sea, edad tiene? lenguaje expresivo, 10 años. Va Sí, a cumplir 11 hay que darle próximo. tiempito y de todos modos estar haciendo mucha observación a ver qué puede ser lo que está gatillando esa situación. Y la alimentación también ya se la cambiamos, le estamos dando unos suplementos también para ese proceso. Bueno, yo aspiro y espero que este año tengo esa meta de que expresivamente fluya en el lenguaje. María Yari, yo veo un buen pronóstico en tu hijo porque si lee y escribe, ya tiene interiorizado un código alternativo. Y nada más falta que le des el clic a la estimulación del uso de la tecnología que tenemos ahora, de estos sistemas alternativos de alta tecnología que los llaman así, para que él pueda expresar lo que él quiere. Mañana te espero, no faltes. El jueves. El jueves. No, yo tengo que confundir a la audiencia. Yo le dije a María Pilar que yo estaba en primera fila, no he pagado, pero sé que ahí voy a estar. Sí, señora. Entonces, Te esperamos. Muchísimas gracias. Les dejo porque también voy a entrar a una clase, ya me da mucho pesar tenerme que perder el resto, pero me imagino que queda grabado. Ahí queda grabado, nosotros se los enviamos, María Yari. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Jenny Andrea, cuéntanos. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Salcedo. Soy de Yopal Casanare.
Les doy muchas gracias por la invitación. En materia de autismo, sí me gustaría las compañeras que acabaron de hablar de los lenguajes y eso, ya que yo tengo un niño autista de 6 años. Actualmente él es no verbal. Estamos en un proceso de lo del acompañante pedagógico tutor sombra acá en Casanare. Estamos obviamente a años luz de allá. Hasta ahora estamos luchando pues para que se le den los derechos, se le restablezca, ya que hasta ahora se está hablando acá de autismo, puesto que muchos niños ni siquiera sabían que tenían el espectro, que eran consentidos o los trataban de locos o que estaban embrujados. Actualmente a los docentes acá no se están capacitando en el espectro autista o alguna discapacidad mental. Están muy difícil, hay profesores que tienen, porque ellos se notan que tienen el don y quieren apoyar, pero no cuentan con la capacitación necesaria para enfrentar los retos que es tener a un niño en un preescolar autista o en un bachiller, porque ellos, el mío por lo menos no desarrolla lenguaje. Y sí me gustaría que lo que su merced dijo de los pictogramas, que ojalá nos los pudieras facilitar, porque realmente los que uno consigue en internet no salen con una buena resolución, o no sé por qué, pero a la hora de imprimirlos, muchas veces lo que hago es confundir al niño. Eso era lo que a grandes rasgos quería, y agradecerles. Muchísimas gracias. Fíjate que esa es una de las metas que tenemos desde la Fundación, y es poder llegar a colegios en todo el país, en toda Latinoamérica, porque nosotros ya estamos llegando a colegios en Bolivia, ya estamos llegando a colegios en Panamá, en México, incluso docentes que están trabajando en Estados Unidos, en España, en Canadá, han venido siguiendo y adquiriendo los microcursos, que son realmente a un costo muy bajo, porque sabemos que no todo el mundo tiene el dinero para pagar un posgrado, un diplomado, todo este tipo de formaciones. Además, si ustedes se dan cuenta, lo que tratamos de hacer es lo más sencillo posible. O sea, si ustedes ven este tema de sistemas alternativos y aumentativos, da para un posgrado entero. Yo me imagino que, y no sé exactamente, pero me imagino que fonoaudiología, todo el tema de los SAC da para 3, 4 módulos de trabajo en fonoaudiología, porque hay además cantidades de tecnología de alto costo y de bajo costo que se pueden utilizar en estos sistemas alternativos y aumentativos. Entonces, importante que ustedes sepan que en este microcurso, por eso quisimos hacer este webinar, para que ustedes sepan realmente qué es lo que van a aprender. Entonces, Claudita, cuéntanos tú qué nos vas a enseñar el jueves 16, de 5 a 7. ¿Cuál va a ser tu tarea de enseñarles a papitos, a docentes y a terapeutas? ¿Qué les vas a enseñar? Para que ellos sepan, listo, llegamos y Claudia nos va a dar luces de esto. Bueno, les cuento que vamos a estar viendo cómo se hace un llavero de comunicación, cómo se hace una agenda visual, que no es algo muy sencillo, con materiales que podemos obtener en variedades, en papelerías y hasta en nuestro propio dinámica del hogar. Y estas herramientas pues son muy útiles. Como docente les hablo, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo y académico de nuestros niños y niñas. Entonces, vemos que son herramientas muy fundamentales y que también pueden hacer parte digamos, un área muy funcional en cuanto a todo este tema de la inclusión, de la educación inclusiva, del plan individual de ajustes razonables. Estas herramientas pueden hacer parte de la planeación del docente también. Entonces, vemos que es una herramienta que trasciende en su funcionalidad más allá de la cotidianidad familiar, sino también en el ámbito escolar, académico, y también en el ámbito personal del niño, del joven que lo requiere para poder desempeñarse de una manera exitosa en cualquier escenario en donde se encuentre. Así que vamos a estar allí mostrando foticos, videos del paso a paso de cómo se puede realizar este recurso tan valioso. Fíjense que es importantísimo eso que nos está diciendo Claudia, y también entender que no es solamente los SAC para niños.
Yo tengo, por ejemplo, dentro de los pacientes que he trabajado y las personas que he ido conociendo a través de la fundación, hay adultos, inclusive adultos mayores, que sufren un accidente cerebrovascular, por ejemplo, y yo los conozco y me dice la familia, no, es que él quedó sin habla hace 10 años. Y entonces aquí, él cuando tiene hambre señala con el dedo o dice así y ya. Y esas herramientas, así como las vamos a manejar para niños, ustedes las pueden utilizar para un adulto con un accidente cerebrovascular. Inclusive hay herramientas que se están trabajando en la UCI. Cuando tenemos una persona que está en la UCI toda conectada, llena de cosas, se puede utilizar esa manera para que ella pueda expresar lo que quiere, lo que siente, lo que le está pasando, para que tenga alguna forma de expresión. Es tan importante que nosotros entendamos que todos los seres humanos, que eso es un derecho fundamental, el derecho a comunicarnos. Entonces, entender lo que cuando nosotros aprendemos sobre estos SAC, esto apenas va a ser 2 horitas, no les quiero que entiendan que yo no les puedo generar una expectativa de que ustedes se van a volver expertos en SAC el jueves. Vamos a tener 2 horitas donde vamos a tener 3 herramientas. Es todo lo que les vamos a dar en esas 2 horitas. 3 herramientas y una extra que nos va a mostrar más de tecnología súper interesante y que seguramente vamos a tener versión SAC 2 y versión SAC 3 porque les vamos a mostrar otras aplicaciones, les vamos a mostrar otras cosas en la medida que ustedes mismos los vayan aplicando, nos vayan contando, les vamos a ir contando otras experiencias que hay en el tema de SAC. Pero es muy importante sobre todo arrancar, sobre todo que más gente lo conozca, que ustedes se den cuenta que hay mucha información para investigar, para curiosear, para decir, oiga, si mi pariente no está hablando, busquemos una alternativa para que él no se exprese. Es tan importante, mira, yo tengo chicos he tenido pacientes de 12, 15 años con parálisis cerebral que no expresan absolutamente nada, o sea, solamente o se ríen y habrían podido haber tenido a través de los SAC una alternativa para decir cosas, para expresar sentimientos, para decir, me siento triste, estoy aburrido, me pasa esto, tengo hambre, tengo sueño, no me gusta esa cama donde estoy durmiendo, cosas que puedan significar para ellos realmente no sé, como un respeto a ese derecho a la comunicación, a ese respeto a elegir, a decir dónde quiero estar, cómo quiero estar, qué es lo que quiero hacer. Eso es muy, muy importante y realmente son herramientas para reivindicar derechos para las personas. Es impresionante y ustedes se van a dar cuenta, las mamás, por ejemplo, que tienen jóvenes que tienen alguna discapacidad en el habla, hacer esto es un proceso mágico con ellos porque mejoran muchísimo las habilidades, la capacidad de espera, la tolerancia, muchas cosas porque ya tienen al menos un canal de comunicación. Previo al seminario, al microcurso que vamos a tener el jueves, yo les voy a compartir un video, que es un video que lo he compartido, lo comparto siempre a mis estudiantes de neuropsicología y neuropsicopedagogía, que muestra cómo los SAC pueden cambiar la vida de una persona con discapacidad. Es un video que a mí me impactó y que me generó muchísimo compromiso de aprender de los SAC y de enseñar los SAC en todos los niveles. Yo les cuento también que hace más o menos 20 años yo estoy trabajando con temas de discapacidad y las primeras veces que tuve contacto con personas con secuelas de parálisis cerebral, me los presentaron como personas con discapacidad cognitiva, ¿sí? Los vi en una institución de discapacidad cognitiva y yo pensaba que ellos ahí no tenían capacidad de pensamiento y que no entendían, que estaban ahí como muchas veces se les dice en los pueblos, que es un vegetal. Cuando yo empiezo a interactuar con ellos y me doy cuenta lo inteligentes que son, las capacidades que tienen de hacer, de decir, mira, a mí me quedó eso en el corazón y yo dije, terrible, Dios mío, cómo los tratamos a ellos muchas veces que los tenemos como un mueble abandonado en las casas. Estuve en Arauca, he recorrido diferentes municipios en Colombia y veo a estas personas con parálisis cerebral de 30, de 40 años, tiradas en un chinchorro, tiradas en una hamaca, sin poder expresarse, sin una expresión mínima. Estos sistemas alternativos aumentativos le pueden cambiar la vida. Entonces, si ustedes tienen algún familiar
que tenga esta situación, que esté viviendo una situación, compártale este video. Este video va a quedar gratuito, va a quedar abierto para que por favor lo miren, para que no se les olvide lo importante que es que tengamos formas de comunicación, formas de expresión. Y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son una herramienta maravillosa para reivindicar esos derechos. Grizzly y Mayra. Grizzly primero, cuéntanos. Y luego le doy el paso a March para que nos cuente qué nos va a contar ella el jueves. Ay, yo quiero un segundito antes de que se me vaya Perdón, la Grizzly, idea. ya. Dale. Tranquila, tranquila. Discúlpenme, es para que no se me vaya esta idea importante al respecto de lo que acaban de decir. Nosotros no conocemos o se nos olvida que tenemos una ley que nos ayuda a reclamar nuestros derechos en las EPS, en las entidades de salud. Cualquier diagnóstico de estas personas, como las que describía Pili, un accidente cerebrovascular, un ictus, una enfermedad de estas esclerosis múltiples, la lateral amiotrófica, que deterioran los músculos, también deterioran el habla, la producción del habla. Entonces, ¿qué debemos hacer? No se les olvide. Hay tutelas, hay derechos de petición a las entidades de salud que se pueden redactar. Sí es cierto que se demoran un poquito, pero si las gestionamos, ellos nos tienen que proveer del sistema que se le adapte a nuestro familiar. Listo. Perfecto, March. Muchísimas gracias. Ahora sí, Grizzly, cuéntanos. Bueno, eso que ella acabó de mencionar, pues tiene que ver con una de las preguntas. Tengo dos preguntas sencillas, porque como mi hijo también es no verbal y él está ahora con una metodología de señas, lenguaje de señas, la verdad le ha ido muy bien porque eso ha mejorado su intención y comunicativa. Tú le dices diga mamá y él lo hace con la seña, pero también lo hace con la boca, ¿cierto? Entonces, me surgen dos preguntas. Una, ¿de qué manera entonces el docente o el colegio puede pedir el apoyo? Ahora que mencionaba Yolanda lo de los derechos que tenemos. Entonces, ¿de qué manera puede un colegio o un docente pedir el apoyo a ese Servicio Nacional de Fonoaudiología para poder mejorar la metodología en la inclusión educativa en el colegio? Esa es una. Y pues como cuál es el conducto regular. Y la otra es, ¿cuál especialista es más adecuado? O no sé mucho la diferencia en cuanto a esta parte de la alimentación por la hipersensibilidad, ¿un nutriólogo o un nutricionista? Porque yo sé que en eso, digamos que en el caso de mi hijo, tendría mucha mejoría si él logra comer sólidos, pero ese es como el reto mayor que tenemos. Entonces no sé cuál es como el más idóneo, el nutricionista o el nutriólogo. Aparte pues del fonoaudiólogo, ¿no? Bueno, yo te puedo responder la primera pregunta. El conducto regular es pedirle a la rectora, al rector del colegio, que haga la gestión con Secretaría de Educación, ya sea municipal o departamental, de acuerdo a cómo ellos tengan la injerencia, y es la institución la que tiene que adaptarse a las condiciones de tu hijo, no el papá ni el niño a la institución. El decreto 1421 de 2017 dice clarísimo. Entonces, cuando se vaya a pedir esto, debes hacerlo por escrito. Un derecho de petición donde se describa. En internet hay muchísimos modelos y nada más están listos para llenar con los datos personales del niño. Lo firman papá y mamá y lo puede firmar incluso también la fonoaudióloga para que gestione los apoyos a partir de las necesidades que tenga el colegio. Es decir, el colegio tiene que mostrar un cuadro en Excel que casi siempre se los piden de todos los niños matriculados. Es una exigencia desde el 2013. Nuestras escuelas, nuestras instituciones tienen el manejo y es una exigencia de que ellos muestren los listados del CIMAC de niños matriculados que tengan alguna discapacidad o alguna condición neurológica y que se pidan los apoyos a la entidad territorial, es decir, Secretaría de Educación, ¿vale? Con la otra pregunta, ay,
se me voló. No la ¿Cuál fue? recuerdo. Lo del Sobre nutriólogo y el la nutricionista. flexibilidad. Bueno, Nutriólogo o hay que, nutricionista. sí, hay que acudir al nutriólogo o al nutricionista, dietista también, y el terapeuta ocupacional, que también tienen muchísima injerencia en toda esta parte de sensibilización de todos los sentidos, el gustativo, el olfativo, tienen unas estrategias hermosas para trabajar texturas, sabores, olores de los alimentos, porque muchas veces es que el niño le falta estimulación olfativa. Le cierran los ojos y empiezan a probar, a oler, a tocar, y el niño muchas veces por el aspecto que tiene el alimento simplemente lo vio y dijo, ya no quiero. ¿Sí? Entonces hay que descubrir realmente por qué vía se le puede presentar el alimento para que él se vaya acostumbrando. Fíjate que ella nos pregunta si nutriólogo o nutricionista. Yo pienso que no hay tanto rollo entre nutriólogo y nutricionista, pues no conozco muy bien cómo es el tema del nutriólogo, me imagino que también tendrá un proceso formativo profesional, pero más que nutriólogo o nutricionista, la sugerencia es que sea alguien especialista en alimentación infantil, porque no todas las personas ni todos los nutricionistas tienen ni esa empatía, ni esa experiencia del trabajo con niños, por ejemplo, que tengan la condición. Muchas veces he visto terapeutas, inclusive en otras áreas, que se vuelven especialistas en el tema por la necesidad, por lo que está sucediendo, porque ven casos muy graves en este tema de la alimentación. Entonces, es importante buscar una persona que esté cualificada en temas de nutrición infantil, por ejemplo, de niños. No es lo mismo dar nutrición infantil para cualquier niño como para dar a un niño con TEA, por todo lo que nos estaba contando también Yolanda, por esa defensibilidad que tienes en ellos, por esas situaciones de desintegración sensorial que se encuentran. Entonces, es importante buscar una persona idónea y sobre todo trabajar, o sea, entender, por ejemplo, para las mamás que nos escuchan, que esto nunca va a ser una tarea fácil, o sea, que esto no es una cosa, esto no es miel sobre hojuelas. Dar alimentación a nuestros hijos no es una tarea fácil, pero es una tarea imprescindible, o sea, es algo muy importante. No se dejen vencer en el camino, no se dejen llevar porque no, eso es imposible, yo no lo puedo lograr, entonces no, hay que seguir intentándolo, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir trabajándolo, aun cuando no están nuestros hijos adolescentes, hay que seguir trabajando porque un niño mal alimentado va a tener un montón de otras complicaciones, entonces de cierta manera estamos delegando esas funciones a veces a los abuelos. Yo les cuento la experiencia, por ejemplo, con mi mamá que es divina, era divina, que en paz descanse. Mi mamá era divina, pero era pésima para darles comida a mis bebés. Entonces, cuando yo llegaba allá con mis niños, ellos pasaban a veces 5, 6, 7 horas con ella, pero era algo eventual porque mi mamá no tenía condiciones de salud para cuidarlos, pero alguna otra vez que me tocó hacer ese apoyo, llegaba y ellos habían tomado ponimalta con chocorramo todo el día, ¿sí? Entonces ella lo hacía con la mejor porque ella decía, no me recibió sopa, no me recibió arroz, no me recibió carne, pues yo les di ponimalta y chocorramo. Pero esa no es la labor de una abuela. Esas son labores de los papás, de los cuidadores principales. Entonces muchas veces le delegamos esas funciones a la abuela, a la suegra, a una empleada de servicio y no nos damos cuenta del daño tan terrible que les estamos haciendo a nuestros hijos. Hay niños, como les decía, que todos los días desayunan con pizza y con Coca-Cola, en colegios de todos los estratos. Hay niños que todos los días desayunan una papa rellena con Coca-Cola o con gaseosa en la mañana, o un jugo de esos de cajita. Esos son los desayunos. Entonces, es importante que siempre trabajemos en esa sana alimentación desde todos los ámbitos, desde el colegio, desde la casa, desde todos los ámbitos, y que luchemos porque los niños estén bien alimentados en todos los momentos y todas las etapas de la vida. Tenemos a Inés Tunumbala. Inés, cuéntanos, ¿de dónde estás? ¿Desde dónde nos hablas? Inés. Muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Inés, les hablo desde Palmira Valle. Ah, bueno. Y la pregunta mía, en Palmira. Sí. Dale, cuéntanos.
Sí, de pronto la pregunta mía va enfocada un poquito al trabajo con estudiantes con sordoceguera. De pronto, ¿qué sistemas alternativos se pueden utilizar con ellos? Bueno, Mars, ¿nos cuentas o yo cuento? Bueno, les cuento que particularmente en mis 31 años de ejercicio profesional no he tenido todavía una persona con sordoceguera, pero he escuchado en los congresos y en los eventos que he asistido que usan mucho la parte sensorial, es decir, no hay audición ni hay visión, tenemos el tacto, tenemos el olfato y tenemos las papilas gustativas. Entonces, hay personas que se sirven muchísimo, hay que hacer una evaluación muy rigurosa de cómo esta persona es sensible al tacto, ¿sí? Ellos son muy sensibles incluso a los olores. Distinguen a las personas con olores. Entonces, hay que buscar una estrategia con los profesionales que lo puedan atender, que determinen qué tipo, incluso con la participación puntual de un terapeuta ocupacional para que enseñe habilidades motrices manuales y él pueda tocar la cara de la persona, ¿sí? Si llegas a saludar a esta persona, permítele que te toque, ¿sí? Que sienta tu fisonomía, tu morfología corporal y él pueda determinar quién lo está saludando. Son situaciones muy complejas de comunicación, pero hay estrategias para que la persona pueda desarrollar otras habilidades. Sí, siempre buscar la alternativa. Hay intérpretes guías que están trabajando todo el tiempo en la formación precisamente de esa comunicación con estudiantes con sordoceguera. En Colombia está Surcoe, que Surcoe viene trabajando fuertemente con ese tema de sordoceguera. Está en la página de Surcoe, que ojalá la puedan visitar y también conocer un poco más sobre este tema de la sordoceguera que también afecta a muchos niños en el país. Mayra, cuéntanos. Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, claro, todo lo que están hablando es supremamente interesante. Es algo que, digámoslo así, todas las discapacidades tenemos nuestros pros y contras, ¿no? Nuestros inconvenientes diarios. Pero bueno, creo yo que también hay que hacer una, digámoslo así, de pronto una conjunción más allá, intentar que las demás instituciones que también se puedan aliar, se puedan unir, se pueda hacer una mayor conexión con diferentes dependencias, no solamente del país, sino también a nivel nacional, internacional. Por ejemplo, yo soy la secretaria de una asociación departamental de personas con discapacidad visual y ceguera, la cual estamos prácticamente con las mismas, o sea, estamos con los mismos sentimientos, tenemos los mismos sentimientos de poder ayudar, de poder servir, de poder articular, de poder transformar el país y la revolución de las cosas pequeñas, ¿no? Como lo dice muy bien nuestro querido filósofo Pirri, que gran periodista que ha pasado por varios medios de comunicación a nivel nacional. Y bueno, pues creo yo que sí, que esa es la mayor perspectiva que digámoslo así, podemos trabajar desde varias instituciones y de todas maneras siempre pues mirando hacia adelante, ¿no? Viendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que necesitamos de los espacios idóneos para poder ser mejores cada día. Muchas gracias. Perfecto, Mayra, muchísimas gracias.
Fíjense que esto que nos cuenta Mayra y eso que nos está diciendo también Claudia aquí por el chat, es importante entender que no tenemos procesos, o sea, yo no les puedo echar el cuento de que el decreto 1421 es perfecto y es la maravilla y es lo mejor que nos pudimos haber encontrado, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y yo siempre en los procesos formativos con docentes en todo el país trabajo desde dos líneas, el ideal y la realidad. O sea, tenemos que mirar y tener un punto de que tenemos que llegar a unas instituciones educativas mucho mejores, pero tenemos una realidad que no podemos ignorar. Entonces, es importante que no sean solamente los docentes hablando de inclusión, que no sean solamente los papás hablando de inclusión, que no seamos solamente las fundaciones hablando de inclusión, sino que seamos todos garantizando los derechos de los niños, no solamente a los niños con discapacidad, sino de los niños sin discapacidad que también están sufriendo cosas horribles en los colegios. Estamos teniendo niños con unas situaciones de bullying, estamos teniendo niños con problemas de ansiedad, estamos teniendo niños con problemas mentales. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esto es una tarea de todos y desde la Fundación siempre hemos venido movilizando precisamente a que todos los actores estemos conectados. Una docente me escribía que días, ay doc, pero es que usted debería hacer los microcursos solo para docentes o solo para padres. No puedo, porque es que necesitamos que tanto el papá sepa qué puede solicitar en el colegio, como el colegio sepa qué le puede solicitar al papá. Es importante, estamos hablando de comunidades educativas. Yo no puedo trabajar un proceso de educación inclusiva solo con docentes, yo no puedo trabajar un proceso de educación inclusiva solo con papás. Necesitamos docentes, administrativos, terapeutas, todos hablando en el mismo lenguaje para que realmente lleguemos a una educación inclusiva, al menos que sea un poco más realista. Entonces, March, cuéntales a todos qué vamos a ver en los microcursos del jueves. Por favor, ayúdenos a difundir, envíeselo a los grupos de padres, envíesele la información, ahorita se las vamos a pasar por el chat, envíele la información a los docentes, a los colegios que ustedes conozcan. Queremos que nos ayuden a hacer viral la educación inclusiva. Da mucha tristeza, como les decía al principio, que una famosa se corta una ceja y salen 20,000 personas mirando sus chats y su video de la cortada de la ceja. Y nosotros que estamos haciendo procesos formativos nos cuesta que lleguen 50, que lleguen 100. Ya hemos ido sensibilizando, hemos ido llegando, pero queremos llegar a más colegios. Ustedes mismos nos están diciendo en Casanare, en Yopal, en Arauca, en Amazonas, en el Chocó, en Bolivia, en Perú. Estos son procesos formativos urgentes, necesarios. Miren que los costos que estamos manejando son realmente muy pequeños, son 3 cursos. A mí todo el tiempo me llaman y me dicen, doctora, pero son los 3 por 50,000. Sí, son los 3 por 50,000, se entregan memorias, se les entrega certificado, les entrego prácticamente casi todo mi computador, les envío todas las memorias, todo lo que encuentro en documentos, porque mi idea no es quedarme yo con la información, mi idea como fundación, y eso es lo que estamos tratando de hacer, es que esto llegue a todos los rincones y que no haya un docente que vuelva a decir, es que yo no tengo forma de capacitarme en inclusión. O sea, hay las herramientas, que los papás, que los docentes y que los terapeutas se enteren de esto. Entonces, March, cuéntanos cuál va a ser tu tarea en el webinar del jueves. Bueno, yo soy muy enfática en impulsar todo lo que los padres de familia deben solicitar con mucho respeto. Antes de que responda esa pregunta, Pili, regresándome un poquito hacia lo que estoy leyendo en el chat y medio, ay Dios mío, cumpliendo con las preguntas que están escribiendo en el chat. Las secretarías se demoran en responder, sí es cierto, pero el colegio está en toda la obligación de armar talleres de padres de familia o escuela de padres, como lo llamen ellos, y hacer contextualizaciones acerca del tema que ustedes quieran. Todo colegio hoy, en el 2023, ya debe tener un camino recorrido, deben tener un equipo de inclusión armado. La rectora o el rector, el coordinador académico, coordinador de convivencia, hay un representante de los padres de familia, que es el que va a velar porque estos temas se puedan visualizar.
¿sí? Cada padre de familia puede decir cuándo podemos hablar de autismo. Vea, rectora, cuándo podemos hablar de sorderas, las estrategias de comunicación en el aula de clases. Vea, la profesora de mi hijo aún no tiene pictogramas en las paredes. Entonces, esto se puede pedir directamente en el colegio, y si ya en última instancia es Secretaría de Educación a la que debemos recurrir, hay que llevar por escrito, con copia, que le reciban, firmen el recibido, y ustedes se quedan con las copias recibidas. No dejen nada volando porque las palabras se las lleva el viento. Yo asesoro colegios acá en Sucre, en el norte del país. Este departamento, como muchos otros, también tiene dificultades, y esto camina es con la voluntad de los profesionales. Somos nosotros los profesionales los que decimos, vamos a ayudarle a los padres de familia, vamos a hacer esta actividad. Y ustedes, los padres de familia, deben acompañar a los docentes, a los profesionales, a que las situaciones avancen, ¿vale? Entonces, ¿qué idea tenemos nosotros? Mostrarles de forma sencilla, porque es que sabemos que los docentes van a decir, esto es más trabajo. Los padres de familia, no todos les gusta dedicarles tiempo a los niños de calidad en jugar con sistemas alternativos. Vamos a verlos como juegos que nos van a enseñar cosas. Yo sugiero muchísimo que cuando compren juguetes a los niños sean didácticos, que promuevan la expresión, ya sea oral o sea gestual. Por ahí alguien preguntaba, y voy a aprovechar para responder, sobre los sistemas bimodales. El sistema bimodal es el que utiliza audición y voz, que van conectadas, y visión con gestos. Eso es bimodal. Usar las dos para enriquecer el lenguaje. Con niños sordos, con niños con autismo, con niños con compromiso en la expresión comunicativa. Eso tenemos que hacerlo desde lo más profundo de nuestro corazón, con muchísimo amor, con muchísima paciencia. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que debe estar en el PIAR de nuestro hijo si tiene alguna condición, o tenemos que tener en cuenta que nuestro hijo que usa un sistema alternativo de comunicación se le den tiempos de respuesta, porque utilizar pictogramas, utilizar cualquier estrategia requiere de que la persona abra el dispositivo, que teclee y busque las opciones. Eso requiere de tiempo. Entonces, en el colegio, en la casa, con los papitos, con los juegos, las personas que están alrededor deben tener en cuenta que a este niño, que a esta persona, hay que darle tiempo para expresarse. Bueno, Mars, ¿qué tenemos para el jueves? Jueves 16 de 5 a 7. Bueno, nosotras con mi compañera de fórmula, Claudia González, vamos a estar hablando de los ejemplos que más utilizamos en Colombia de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Los sistemas de baja tecnología son los que más utilizamos en los colegios porque son de fácil acceso. No son tan costosos, los materiales los conseguimos en las papelerías, son de muy fácil acceso, como les decía, y las tecnologías altas las utilizan personas que han tenido una condición de salud adquirida o que las familias han podido adquirir por petición a las entidades de salud por tutelas, o que han tenido un familiar que se los dona o alguien, porque sí hay profesionales enfermos con accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, tengo una médica de 44 años que sufrió un ACV, accidente cerebrovascular, y se le comprometió el habla. Ella no habla y solo mueve el hemisferio derecho. A ella se le está consiguiendo un sistema de tablet para comunicarse. Imagínense, una oncóloga que tenga dificultades de expresión y que sabe perfectamente todo. Ella quisiera volver a su ejercicio profesional, pero no camina y tampoco habla. Hay que adaptar eso. Entonces, yo los invito a que escriban sus preguntas, que escriban cualquier duda que tengan sobre el manejo en la institución educativa, si se puede pedir algo.
A veces los papitos no lo dicen porque, ay, ¿será que yo puedo? ¿Será que soy impertinente? No se guarden eso. Ustedes tienen terapeutas alrededor. Pregunten todo lo que necesiten, porque hay que hacer valer el derecho de comunicación de sus hijos, que tienen muchas cosas que expresar. No los coartemos, no los amarremos esa necesidad de expresar lo mínimo, cariño, necesidades urgentes de autoayuda, de la comida. Mire, nosotros en casa somos los que conectamos con nuestros hijos emocionalmente, y esa va a ser la base para que el niño tenga éxito en la escuela. Bueno, entonces, importantísimo, recuerden que vamos a estar el jueves 16 iniciando los microcursos. El primer microcurso va a ser el jueves 16, van a ser sistemas de comunicación alternativos aumentativos de 5 a 7, con la presencia y con la compañía de Marx Palomino y de Claudia González. Va a quedar grabado, si ustedes no pueden porque están en el colegio, están trabajando, esto va a quedar grabado. En el chat le vamos a enviar la información de cómo pueden hacer los pagos, de cómo se pueden inscribir, de si pueden inscribir a todas las personas. Todavía nos quedan varios cupos, entonces es importante que tomen la iniciativa lo antes posible para que podamos tener acceso a los microcursos. El siguiente microcurso, que va a ser el 23 de marzo, va muy en concordancia con esto, porque vamos a aprender a hacer planes individualizados de ajustes razonables para estudiantes con trastorno del espectro autista. También quiero que por favor entendamos que el microcurso no es para ponernos a llenar un PR que les sirva a todos los niños con autismo, que eso es a veces lo que me parece que los profesores tienen la idea que yo les voy a hacer un PR para que ellos puedan replicar para todos los niños con autismo. Es importante entender que cada niño con autismo, por eso son planes individualizados. Yo lo que les voy a dar son sugerencias de ajustes y de estrategias que ustedes pueden implementar cuando tienen un estudiante con autismo en el aula, porque estamos viendo que en los colegios y en las universidades no se está teniendo en cuenta, no hay personal capacitado para trabajar con estos chicos con autismo, y entonces terminan diciendo que es imposible hacer inclusión de ellos. Entonces lo que queremos hacer es mostrarle que sí es viable, pero sí se cumplen con los ajustes razonables adecuados. Y el 30 vamos a terminar con un microcurso también fascinante, donde vamos a aprender cómo hacer planes individualizados de ajustes razonables para estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, que hay así en las instituciones y que no sabemos cómo atenderlos, y que terminan siendo el niño problema, el niño que no entienden, terminan pasándolos de año porque no saben mucho qué hacer con ellos. Entonces vamos a ver también ajustes razonables para para autismo y para capacidades excepcionales. Quédense por favor en el grupo, les vamos a estar compartiendo información, vamos a estar compartiendo webinars gratis, actividades que vamos realizando en temas de inclusión. Entonces, muchísimas gracias por todas las personas que nos acompañaron, por sacar este espacio. Marx y Claudia, que están en dos lugares maravillosos. Claudia está desde Cartagena y Marx está desde Lorita, Coveñas. desde Coveñas. Imagínense la envidia. Y yo desde Barranquilla. Estamos desde la costa transmitiendo para la Fundación Unicornio este maravilloso webinar. Síganos en las redes, apoyen lo que venimos haciendo. Desde la Fundación Unicornio queremos hacer viral la educación inclusiva. Estamos obsesionados en ser unicornios en un campo de caballos, en marcar la diferencia, en invitarlos a ustedes a marcar la diferencia. Donde otros crean que no se puede dar la inclusión, usted diga sí, sí se puede hacer, venga, miramos a ver cómo lo hacemos. Tenemos un montón de microcursos también que tenemos grabados, que los hemos hecho, los vamos a ir estando compartiendo. Tenemos el kit de educación inclusiva que lo hicimos entre noviembre y diciembre, donde enseñamos cómo crear un proyecto de educación inclusiva desde cero, donde enseñamos cómo se hace el DUA, cómo se hace el PIAR, donde les enseñamos cuáles son los ajustes razonables que se hacen por cada tipo de discapacidad. Ese es el kit de educación inclusiva, está disponible. Por esta semana va a tener un valor de 100.000 pesos, generalmente vale 150.000 pesos. Pero se llevan una información súper valiosa para sus instituciones educativas. Y para los papás, no se queden esperando que el colegio les haga inclusión. Ustedes miren cómo pueden ser proactivos para que las instituciones educativas hagan
lo que deben hacer en temas de decreto 1421. Un abrazo para todos, feliz noche, gracias Marx, gracias Claudia, nos vemos el jueves a las 5, todos súper puntuales para trabajar eso de los SAC y aprender cosas lindas y después nos mandarán fotos de todos los SAC que ustedes hagan en sus aulas. Chao, Eso. buenas noches. Chao. Gracias. Un gusto. Hasta luego, gracias. Gracias, Claudita. Chao, chao. Chao.